todos los medios que declaró que había que aumentar la edad jubilatoria. Ah, sí, sí, algo que también generó mucha conmoción. Arrancamos por orden cronológico, vamos primero por el tema de la seguridad social, Dale. un poco explicando teóricamente, por decirlo de una manera, en qué consiste el sistema de seguridad social y un poco la situación que se encuentra la Argentina. Básicamente el sistema previsional es parte del sistema de seguro, es el seguro contra la pérdida de ingresos que sufre una persona al envejecer, al perder la capacidad de seguir trabajando por cuestiones de la edad. Entonces un seguro contra ese ingreso que va a perder. En Argentina tenemos un sistema que se llama sistema de reparto, en el cual es un sistema redistributivo del ingreso, en donde los trabajadores activos aportan dinero a una caja y ese dinero se destina a pagar las jubilaciones de los trabajadores que ya dejaron su actividad, los jubilados, que realizaron un aporte en la etapa previa por el cual obtuvieron el beneficio de recibir en el futuro una de esa prestación. Este sistema, bueno, tiene en cierto grado hay una cuestión de solidaridad porque uno realiza un aporte que es un porcentaje del salario y uno no tiene en claro cuál va a ser su jubilación o el día que le toque retirarse, Claro, ¿no? sí. Esto tiene ciertos inconvenientes. Uno son las cuestiones demográficas. Está muy influenciado por el grado de personas que hay trabajando y personas de mayor edad. Cuando envejece la población, eso haya que para una misma, si suponemos que el número de trabajadores no aumentó y cada vez tenemos una población más envejecida, hay más cantidad de jubilados a lo que un mismo número de trabajadores tienen que soportar de alguna manera, o sea, a partir de su aporte poder brindarle la prestación. En Argentina claramente el sistema es deficitario. En un artículo del Economista, un semanario en papel y un diario online que es muy recomendable, la verdad, plantea que en Argentina se necesitan 7 trabajadores activos para poder pagarle la prestación a un jubilado. Cada 7 trabajadores, un jubilado. Claro, y dice que actualmente en Argentina hay 3,5 trabajadores por jubilado. Hay muchas cuestiones que influyen en esto. Uno es el trabajo en negro. Claro. Mientras más trabajadores haya en negro, menos aportes hay al sistema previsional y más difícil, más grande la carga que tiene el Estado para poder pagarle a esos jubilados. Claro, totalmente. Una cuestión hasta lógica, si uno se pone a ver. Claro, y también otra cuestión es que se vuelve cada vez mayor la presión tributaria o la presión de las contribuciones de esos trabajadores que están en blanco, y eso genera incentivos para que muchos trabajadores prefieran trabajar en negro porque pueden tener un salario mayor, principalmente en los primeros años de trabajo, y a que los patrones no quieran blanquear a sus trabajadores por los grandes costos tributarios que implica las contrataciones. Claro. Lo que pasa mucho también es cobrar una parte en blanco y una parte en negro. También eso sucede mucho porque en el régimen del sistema de reparto, a la hora de definir cuál va a ser el monto de la jubilación que uno va a recibir, se tiene en cuenta en los últimos 10 años de trabajo. Entonces muchas veces al joven trabajador que ingresa al mercado de trabajo no le importa mucho cuál es su salario en blanco. Total, ese no va a ser el que defina Claro. lo que va a recibir en la jubilación. ¿Qué se tiene en cuenta los últimos 10 años? Creo que hubo un cambio hace un tiempo. Antes eran los 3 mejores de los últimos 10, o ahora es un promedio de los 10. Es Pero claro, algo, pasa por esos últimos años la cuestión. es así.
Y bueno, otra de las cuestiones es que en Argentina el sistema previsional no es financiado solamente por el aporte de los trabajadores. Hay gran parte que está financiada por participación en los diferentes impuestos. Hay parte del impuesto a las ganancias que se destina al pago de jubilaciones, cerca del 11% de lo recaudado por el IVA y un 21% de los gravámenes a los combustibles. ¿Esto qué genera, por ejemplo? Es una injusticia, por decirlo, de que el IVA es un impuesto que recae sobre toda la población que consume. Vos, cualquier producto que compraste, estás pagando el IVA. Ahora, si vos sos un trabajador en negro, si sos un desempleado, que probablemente no puedas realizar los aportes para en un futuro recibir la jubilación, vos estás aportando a un sistema del cual vos no vas a recibir ningún beneficio. Claro, porque el IVA, claro, lo paga tanto el trabajador, lo paga cualquiera, el desempleado, el trabajador en negro. El IVA es el impuesto al valor agregado que uno paga, el consumidor final, Claro. recae principalmente en cualquier compra que uno realice. Claro. Esto es un poco de la injusticia que tiene el sistema en la situación actual argentina, ¿no? En donde hay muchas personas que trabajan en negro, que no tienen la posibilidad de ingresar en blanco, que probablemente nunca la tengan y que están aportando a un sistema del cual no van a ser partícipes. Claro. ¿Y qué fue lo último que sucedió en esta materia los últimos días? ¿Se quiere ampliar la edad jubilatoria? ¿Así es? Bueno, eso fue una proposición de este economista. Es un proceso que en otros países del mundo se está viendo las mismas iniciativas, que esto básicamente tiene que ver, bueno, con un poco el aumento de la esperanza de vida. Si hay cada vez más personas que viven mayor tiempo, es más difícil mantener a esa mayor cantidad de personas. Si no se aumenta la cantidad de trabajadores, va a haber menos plata para poder darle la prestación al cada vez una mayor cantidad de adultos. Claro, totalmente. De adultos mayores. Uh-huh. En varios países de Europa, sobre todo, en donde el proceso de envejecimiento poblacional, que es una cuestión totalmente demográfica y tiene mucho que ver con el avance tecnológico, el avance de la medicina, el aumento de la esperanza de vida, hace que se complique esa situación, porque al haber cada vez menos jóvenes, es mayor la presión que tiene sobre los trabajadores existentes la carga de los costos jubilatorios de las personas mayores. Acá en Argentina es uno de los países de la región, está en la edad jubilatoria es promedio. Otra de las cuestiones que planteó el economista es de Giacomini, es de igualar la edad jubilatoria entre hombre y mujer, que sinceramente eso ya tiene que ver, por ahí la discusión no es tanto económica, sino una cuestión de política, de cuestiones de género, pero creo que es una idea que tiene sentido si buscamos la igualdad social. Uh-huh. Otra de las formas del sistema de previsión, diferente al sistema de reparto, es el sistema de capitalización, que es el sistema que utilizaban las famosas FJP. Claro. ¿En qué consistía? Claro. Un sistema donde cada aportante, cada trabajador, destina parte de su salario, se destina a una institución. En el caso de la experiencia argentina eran las FJP, pero puede ser tanto un ente privado como puede ser un ente público, en el cual esos recursos se destinan a una cuenta que es personal del aportante, del trabajador. Entonces vos tenés un plan de aportes definido y con ese dinero se destina a inversiones financieras principalmente. En un principio, cuando en Argentina se implementó el sistema del FJP, en medio del neoliberalismo, la revolución financiera, la globalización, uno de los objetivos era hacer crecer y desarrollar el sistema financiero. Esos aportes se invierten en diferentes formas y
que para ello se encarga la institución, sea quien sea, y uno recibe cuando cumple la edad para jubilarse, recibe lo que uno aportó. Es un sistema donde no hay redistribución, los fondos se ahorran. En cambio, en el sistema de reparto no hay nunca fondos acumulados. Los fondos que aportan los trabajadores son los mismos que se destinan a pagar las jubilaciones durante el mismo periodo a las personas que la están recibiendo. Claro, vos hoy aportás y ese aporte va a los jubilados de hoy. Exactamente. En cambio, con la antigua AFJP, vos lo que aportabas y una cuenta que era tuya. Exactamente. El problema de la FJP en Argentina fueron siempre problemas de corrupción y ciertos manejes que hubo con el gobierno, donde el gobierno obligaba a la FJP a invertir en bonos del Tesoro para financiarse a sí mismo, así a incrementar el déficit. La FJP eran propiedad de los bancos que hacían sus propios negocios. Por supuesto que el sistema de capitalización tiene muchas ventajas, pero si se implementa de la forma correcta, ¿no? El típico problema de todo lo que viene pasando en la historia argentina, digo, siempre buenas ideas, siempre buenas cuestiones implementadas de mala manera. Exactamente, es una cuestión que se viene repitiendo a lo largo de la historia. Y otro de los grandes problemas que también fue que pasó cuando se implementaron la FJP es cómo pasar de un sistema al otro. Porque si vemos en el sistema de capitalización, los aportes que realiza el trabajador se acumulan, se ahorran para que rindan se inviertan en instrumentos financieros para que generen un rendimiento para luego poder pagarle la jubilación a ese aportante. En cambio, en el sistema de reparto, esos aportes van a los jubilados actuales, ¿no? Entonces, claro, si uno pasa de un sistema a otro, si se pasa a aportar al FJP, ¿con qué plata se le paga a los jubilados actuales? Claro. Sí, y ese fue uno de los problemas que tuvo el gobierno de Menem en la década de los 90 y que fueron una de las causas que nos llevaron a la larga a la crisis del 2001, con un gran déficit fiscal que tenía el país en ese momento. Uh-huh. Y ahora que nombraste al gobierno de Menem, leía el otro día que esta apuesta, el bono, el famoso bono a los 100 años, a 100 años de plazo, Reinaldo Siete Case era el que decía, parece el mega canje, dice, no escuché economista que lo avale, esto decía Reinaldo Siete Case. ¿Qué opinas al respecto? No sé si te quedó algo en el tintero de sistema previsional, me quedó el pie y te lo enganché ahí. No, creo que otro tema interesante de la semana es la cuestión del bono de los 100 años, que por ahí creo que lo llamativo es el plazo, 100 años, la primera vez que Argentina logra un financiamiento a tan largo plazo, a una tasa, si bien es alta para lo que se ve en la economía mundial en la actualidad, es una de las tasas más bajas que ha logrado la Argentina. El problema es que al ser a 100 años sigue siendo una carga grande para las generaciones futuras. Básicamente un endeudamiento de ese estilo es una transferencia generacional de los gastos. Claro, estamos gastando hoy para que lo paguen las generaciones futuras. Claro. Sí. Y eso teniendo en cuenta en la Argentina, que es un país con poca previsibilidad, un país volátil a nivel macroeconómico y que no sabemos qué va a pasar después de las elecciones, en 6 meses. Claro, totalmente. Eso es lo que llama la atención, ¿no? De alguna manera. Como vos le decías, no sabemos qué va a pasar en 6 meses, pero nos endeudamos a 100 años. Sí. Tuvo algunas críticas también el hecho de cómo se hizo, ¿no? Fue como nos enteramos de un día para el otro, la oposición no puso mucha resistencia, no sabemos qué piensan al respecto los parlamentaristas.
Fue una oferta realizada por dos bancos internacionales colocadores de bonos. Era supuestamente por las declaraciones de los miembros del equipo de finanzas, era algo que ya se venía pensando, pero que se mantuvo un poco a silencio, fue medio un secreto dentro del ministerio, pero se planteaba, por ejemplo, que con la negociación a los holdouts se había hablado de también emitir un bono a largo plazo, cosa que otros países emergentes como México realizó, por supuesto a tasas menores, y se planteaba que para ese momento la Argentina podía recibir una tasa de 15%, en este momento se endeudó al 8%, por eso lo toman un poco como una victoria. Claro. Yo creo que más que nada, sobre todo la idea del plazo, porque el monto por ahí no es tan grande, son cerca de 2.750 millones de dólares, el déficit argentino que se planea para este año es cerca del 5% del PBI, son como 200.000 millones de dólares más, o sea, no va a traer muchas soluciones de esa deuda. Claro. Es más que nada una muestra al mundo de que Argentina se quiere meter en el mercado internacional y que tiene perspectivas de largo plazo, ¿no? Claro, meterse un poco en la conversación. Pero digo, ¿para qué se termina haciendo entonces? Bueno, ahora me das esa respuesta, pero porque digo, la tasa no es baja, no vamos a decir que es alta, la tasa no es baja, termina siendo un plazo muy largo. Digo, el beneficio, ¿cuál es? Plata hoy, solamente plata hoy, y meternos en esa conversación mundial, si se quiere. Sí, es eso, y es poco, la verdad, porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, creo que para mí es una de la principal cuestión a tener en cuenta a la hora de endeudarse, ¿no? Es para qué se va a usar la plata, para qué te vas a endeudar. Sí, otro debate. No solo tanto en un estado, es lo mismo que sucede en una familia, en una empresa. ¿Para qué necesita la plata si vale la pena endeudarse? Lo peor que uno puede hacer es tomar deuda para enfrentar gastos corrientes, ¿no? Gastos que son repetitivos todos los años, que es un poco lo que está haciendo Argentina hoy. Hoy Argentina se deuda 100 años para poder cubrir el déficit que va a tener este ejercicio. Claro. Sí. Si uno se endeuda para construir realizar una inversión, construir un bien de capital, una empresa, una fábrica que vos sabés que te va a generar rendimientos que te van a permitir pagar esa deuda a lo largo del tiempo, que te va a generar los ingresos necesarios para pagar los intereses y para luego devolverle el capital, esa es una deuda que vale la pena y que puede tener un impacto positivo sobre la economía argentina, generando empleo, desarrollando el sistema productivo. Pero el hecho de tomar deuda solo para cubrir un déficit operativo, un déficit de gasto corriente, que es como si una familia saca un crédito para pagar la luz. Claro. O sea, vos la luz la vas a tener que volver a pagar el mes que viene. Sí. Exactamente. Creo que esa es la cuestión más discutible del asunto, que por ahí sale un poco más a la luz con el tema de este bono a 100 años, pero es lo que viene haciendo este gobierno sistemáticamente en el último tiempo. Bueno, entonces, respecto a lo que leí y lo que me comentás vos ahora, todavía no encuentro un economista que avale esta toma de deuda. Un economista, a ver, por afuera de la voz cantante oficial, digamos, porque sí, después tenés, leí algunos que de alguna manera lo avalaban, pero por afuera de esa lógica no encontré a nadie. Y bueno, ahora teniendo tu explicación un poco más detallada, creo que no voy a encontrar a alguien que avale esta toma de deuda, que no responda a la voz cantante o que no sea una voz en sintonía a lo que dice el gobierno. Sí, no se le encuentra mucho sentido a esto, solamente se puede destacar positivamente que la Argentina en este momento tiene un acceso a financiamiento de largo plazo, que eso puede ser algo positivo. Pero la cuestión es para qué se usa el dinero, la cuestión es a dónde se dirige esa plata que se toma prestada.
Bueno, Blas, muchísimas gracias por esto.